¿cierto? Hay instrumentos que están puestos aquí en la consigna, donde ustedes tienen que poner sobre todo en el tercer instrumento, que es el de el trabajo en equipo, los nombres de ustedes, y de acuerdo a la escala se van indicando los puntajes. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, mire, el estudiante 1 de este equipo que nos... además, su trabajo se orienta y facilita al resto de los miembros del equipo. Bueno, si esta persona, de acuerdo a lo que ustedes observan y lo que efectivamente ha realizado, lo hace en el nivel de muy bueno, eso significa que esa persona tiene 4 puntos. Luego se avanza al siguiente criterio y así, del mismo modo, todas las personas tienen que ser objeto del trabajo de la coevaluación. Y finalmente se ponen los nombres de ustedes en la última tabla para poder evaluar tanto el análisis como tres componentes de evaluación tienen un peso en términos de ponderación. Que me acabo de dar cuenta que hay una cuestión que vamos a tener que cambiar, porque el análisis dice 90% y después dice el díptico 10 y el trabajo en equipo 10, pero se entiende que el análisis tiene un peso de 80%, atendiendo que los otros dos tienen 10 y 10 respectivamente. Entonces, sobre este componente, quiero llamar la atención sobre lo que significa el origen del concepto de curso. El origen del concepto de currículo, cuando uno atiende a la etimología, es decir, al significado de las palabras, esta es una palabra latina que significa el camino recorrido, es decir, las acciones que se han desarrollado en un marco temporal y espacial, sin lugar a duda, en que las personas van trabajando y profundizando ciertos elementos de un área específica. En este caso, cuando hablamos del proyecto, a ese camino que las personas siguen para conseguir una determinada formación de persona y que contribuye también a un determinado tipo de sociedad. Señalábamos también en la clase anterior que cuando uno dice, mire, este es mi currículum vitae o este es mi currículum laboral, es decir, se consignan en un documento las experiencias, las trayectorias y los trabajos que las personas han tenido y han desarrollado en un determinado espacio de tiempo. Constancias, certificados, evaluaciones y otros documentos que respalden aquello que se declara nominalmente en el currículum. Es por eso que las personas dicen, mire, para buscar trabajo se necesita un currículum vitae, supuesto, porque es un instrumento que permite dar cuenta de la trayectoria que las personas tienen y de la experiencia que configuran cuando desarrollan un conjunto de trabajos o de actividades laborales. A partir de ello, quiero circunscribir esta presentación a un elemento clave. Que primero, el elemento clave está referido al marco temporal de cómo nace el concepto de currículo en el sentido moderno de su concepción. Porque en el sentido tradicional, el currículo nace, ¿cierto?, en el denominado periodo de la historia antigua. Pero el concepto como un proceso intencionado de formación de personas, ¿cierto? Eso está inscrito en un periodo temporal que es la Europa del siglo XVI. Adicionalmente, hay un marco geográfico muy relevante que tiene que ver con lo que hoy día, ¿cierto?, conocemos como Alemania, Suiza y también el Reino Unido. Y los Países Bajos, que también, por supuesto, lo vamos a mencionar más adelante, donde se sitúa el origen moderno del currículo educacional. A partir de ello, hay ciertas definiciones claves en términos de hitos, donde hacia el año 1517, un monje católico, ¿cierto?, también escritor y profesor de la Universidad de Wittenberg, él publica las
denominadas 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Entonces, él plantea una serie de críticas, ¿cierto?, a la forma de administrar la fe de la religión dominante. Y es a partir de eso que se genera todo un movimiento en Alemania inicialmente, y luego transita hacia otros lugares de Europa, para incluso llegar a la reforma de la Iglesia en Inglaterra, lo que se ha denominado como la reforma anglicana, cuando el rey Enrique VIII, ¿cierto?, por un asunto de divorcio de la reina, plantea al Papa su separación y, por supuesto, el Papa le da una respuesta inicialmente positiva, pero finalmente eso no ocurre, y es a partir de eso de que Enrique VIII decide separarse de la Iglesia Católica y fundar su propia iglesia. Este es un dato que no es menor, porque es a partir de los años 1575 que se funda lo que hoy día conocemos como la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, y que es un regalo que hace Guillermo de Orange, ¿cierto?, a ese pueblo. Y segundo, en 1577 se reforma la Universidad de Glasgow en Escocia, a manos de grupos protestantes. Tiempo entre 1534, que se realiza lo que se denomina la Reforma Anglicana, y 1577, que ocurre la reforma de la Universidad de Glasgow en Escocia, en donde las definiciones políticas, ¿cierto?, y religiosas que ocurren, ¿cierto?, hacia 1517 y se trasladan después a la isla de Gran Bretaña, es que generan enormes cultural, religioso de Europa del siglo XVI. Este es un marco muy relevante de señalar porque efectivamente el concepto de currículo aparece en este contexto. La Universidad de Leiden, hoy en lo que se denominan los Países Bajos, se funda hacia 1575 con una clara orientación protestante. Lo mismo ocurre con la reforma de la Universidad de Glasgow, de formar pastores que debían seguir, y ahí es donde aparece el concepto de currículo en la concepción moderna, como lo hemos tratado la semana anterior, con la finalidad de formar pastores protestantes, ¿cierto? La fuerte influencia de las ideas de Juan Calvino llegan rápidamente a varios sectores de Europa, y entre ellos, estos dos países que hoy día los conocemos como países, estos dos lugares de Europa que hemos mencionado, significativo. Y es hacia 1633 que aparece por primera vez en un diccionario de la Universidad de Oxford el concepto de currículum. Y es en 1643 donde el concepto de currículum hace referencia a un curso multianual. Y ahí aparecen tres conceptos claves: el concepto de ordos, de métodos y la dialéctica, que son elementos que se van a incorporar y se van a relacionar de tal manera de que el concepto de currículo, en la perspectiva actual que nosotros tenemos respecto de los hechos que ocurren entre el siglo XVI y XVII, es finalmente que el currículo lo que busca es formar un perfil específico de pastores protestantes, en la concepción de que al pastor que ha tenido una formación específica permite que esa iglesia trasunte los elementos sociales de la vida cotidiana y se tiene una sociedad ordenada. Todo eso bajo principios religiosos, por supuesto, que se dan a partir de las ideas, uno, de Martín Lutero, después de Juan Calvino, de Zwinglio, por ejemplo, lo que hoy día conocemos como Suiza. Entonces hay una convergencia de factores que van permitiendo configurar un nuevo escenario
religioso. Y que, por supuesto, a la época lo religioso nos ocurre a lo largo de la historia de la humanidad y en el presente también. No es que en ese periodo solamente estén unidos esos componentes. Ahí evidentemente hay una especial conjugación de ello. Y es por eso que el concepto de currículo no es posible comprenderlo fuera de los elementos históricos de Europa del siglo XVI, del fenómeno del protestantismo que se genera a partir del planteamiento de Lutero, de las acciones y decisiones político-religiosa que toma Enrique VIII y, por supuesto, la instalación de las ideas calvinistas en sectores muy definidos de la Europa continental. Entonces, este origen del concepto permite conectar fenómenos geográficos, no fenómenos geográficos, sino la expresión geográfica de un fenómeno con la expresión política, religiosa, entre otros, confluyen finalmente en que se toman decisiones, como por ejemplo, ya hemos citado la Universidad de Leiden y Glasgow, que son instituciones tremendamente significativas y además de mucha trayectoria a lo largo de los siglos, que ahí aparece el concepto de currículo, asociado a la formación de pastores protestantes. Entonces, es en ese marco de tiempo que ocurre en estos fenómenos que ya hemos descrito, y por supuesto se visibilizan los conceptos de ordos, de metus y dialéctica. Hay un aporte muy importante de Peter Ramos que refiere, ¿no?, cómo la dialéctica se incorpora como un método importantísimo para el desarrollo de las actividades académicas. Y es por eso que en la perspectiva histórica que nosotros tenemos, ¿cierto?, hacia el pasado, nosotros vemos cómo esos elementos se van relacionando y van configurando un planteamiento de formación de personas. Y es por eso que finalmente después las universidades, a partir de estas ideas que hemos planteado, van configurando programas de formación, como hoy día lo entendemos de manera moderna, ¿cierto? Pero para la época, claro, eran elementos novedosos que iban surgiendo en la medida que los hechos iban transcurriendo. Entonces, es por eso que resulta tan interesante el observar el trabajo que se realiza durante todo este periodo. Del mismo modo, quiero señalar lo siguiente en relación al componente de la evolución del concepto de currículum. Miren la diapositiva que estoy proyectando. Aquí hay una serie de conceptos referido a la evolución del currículo desde la perspectiva de la etimología. Por eso aquí voy a hacer una distinción importante que va a permitirles a ustedes desarrollar el trabajo. Cuando hablamos desde el concepto, desde el origen etimológico del concepto, estamos hablando del periodo tradicional, ¿cierto? Que es el periodo grecorromano, donde ya hemos insistido que el currículo es la carrera o el camino que se recorre. Y cuando hablamos del currículo en el sentido moderno de su concepción, es que hacemos referencia al origen en el siglo XVI. Es por eso que si uno tuviese una línea de tiempo, el siglo XVI no coincide con lo que se denomina la historia antigua, ¿cierto? O el concepto tradicional de currículo que está ubicado precisamente en la historia antigua. Es por eso que es importante hacer esta distinción, porque si uno pone en una línea de tiempo este fenómeno, evidentemente hay una suerte de inconsistencia entre que el origen sería posterior al concepto tradicional que es anterior, ubicado en el marco de la denominada historia antigua. Por eso aclaro ese asunto con la finalidad de no generar ninguna confusión. Entonces, el concepto de currículum, como ya lo entendemos de manera moderna como un proceso intencionado de formación de persona y de sociedad, y que confluyen una serie de relaciones de poder, ¿cierto?, que están dentro de la organización educativa y también fuera de la organización educativa, es que efectivamente ese concepto nosotros lo identificamos y lo ponemos en este marco de tiempo. El concepto tradicional identifica dos elementos clave, lo que se denominó el trivium y el quadrivium.
que son un conjunto, hoy día podríamos decir, de materias o contenidos que en la historia antigua se consideraban relevantes de que las personas que tenían acceso a la educación pudiesen efectivamente participar de ella. Ahora, es importante destacar que para el periodo tradicional la educación es elitista, tiene un fuerte componente y sesgo de género, porque está centrado en los varones y no el juego, ¿cierto? Se incorpora todo lo que hoy día denominamos la elementos o aprendizajes del concepto tradicional tiene una larga data de marco temporal, porque es hacia 1891 en la Universidad de Chicago, un destacado educador, John Dewey, él experimenta a través de diversos métodos lo que se denominó posteriormente el currículum basado en la experiencia, ¿cierto? Él en la Escuela Laboratorio de Chicago experimenta precisamente de que para que los estudiantes logren los aprendizajes es fundamental la experiencia, es decir, el hacer, ¿cierto? Incluso hay publicidad de casas de estudio que dicen el aprender haciendo. Y efectivamente esa es una idea que no es nueva, Dewey la plantea hace más de 100 años, que el aprendizaje tiene un mayor efecto en las personas si es que se avanza y se distancia del método clasificación obvia de que el contenido memorístico no resulta necesariamente significativo. A partir del aporte que hace John Dewey, se denomina el currículum basado en la experiencia, se incorporan una serie de otros elementos al desarrollo curricular, es lo que posteriormente se denomina el currículum ampliado, donde se incorporan, por ejemplo, elementos de evaluación, que es un elemento clave, que constituye a la vez un elemento de cambio, porque hasta antes del denominado currículum ampliado, la evaluación era de corte memorística, ¿cierto? Reproductiva, literal a la enseñanza que se había proporcionado, y segundo, tenía un fuerte componente de comunicación oral. Es en el marco del currículum ampliado, en donde se produce un giro muy importante, y se introduce este elemento, que es un elemento de cambio, ¿cierto? Que es la evaluación. Y aparecen autores muy destacados, ¿cierto? Como Ralph Tyler, y también, por supuesto, más adelante se va a configurar el aporte de otro educador estadounidense que se denomina Benjamin Bloom, entre otros, pero estoy solo mencionando algunos. Es en el currículo basado en el contenido de la materia o centrado en el contenido de la materia es que se produce una inflexión en cómo se había venido desarrollando el currículo, de basado en la experiencia, en el currículum ampliado, y ahí hay un elemento muy importante que hay que mencionar que dice relación con el periodo de la Guerra Fría. Al término de la Segunda Guerra Mundial, se produce una polarización y la generación de dos bloques. Un bloque en Occidente, ¿cierto?, denominado capitalista, y otro bloque cercano al Oriente, denominado comunista, ¿cierto?, por la ex Unión Soviética. Es en ese marco de la denominada Guerra Fría que se llevan a cabo una serie de iniciativas y programas, entre ellos el programa espacial. Y la ex Unión Soviética logra lanzar el Sputnik, que es un satélite artificial a la órbita terrestre, y finalmente Estados Unidos pierde la carrera espacial. Y fíjense que esta palabra, ¿cierto?, que es el nombre de un satélite Sputnik, hoy día es el nombre de una vacuna que Rusia
ha generado para el coronavirus. O sea, para que ustedes se den cuenta que esos elementos que ocurren hacia mediados del siglo XX, hoy día todavía están muy presentes en el quehacer de la sociedad occidental. El currículo centrado en el contenido de la materia es una reacción a la pérdida de la carrera espacial. Asimismo, se avanza posteriormente, en años posteriores, a lo que se denomina el currículo como plan. Ahí hay unos autores, Seiler y Alexander, que hablan sobre la necesidad de que el currículo responda a las necesidades de una población identificada. Ya no podían ser paquetes curriculares genéricos, centrados en los contenidos duros de las ciencias, por ejemplo, que era un rasgo característico del currículo centrado en el contenido de la materia. Y posteriormente se incorpora la teoría de sistema al currículo, donde se identifica que el currículo actúa como un sistema donde los estudiantes tienen un ingreso, por ejemplo, al sistema educativo en una determinada etapa de la vida del desarrollo humano, transitan por el currículo una cantidad de años que por supuesto varía dependiendo del sistema escolar del país al que uno haga referencia, y los estudiantes egresan, ¿cierto? Hay un output del sistema, y ese egreso supone que el estudiante ha logrado una serie de aprendizajes, formas de comportamiento, una visión de la vida, un modo de experimentar la existencia en una sociedad particular de una forma muy definida. Y el currículo, ¿cierto?, lo que va a buscar es que las personas se comporten de determinadas formas, porque se busca una sociedad con determinadas características. Y es a partir de esa concepción del currículo como sistema, sumado al anterior, es que se produce, ¿cierto?, en Europa, el movimiento de la Escuela de Frankfurt, que plantean, ¿cierto?, una visión crítica del currículo, ¿cierto?, en una forma de distanciarse claramente de los elementos positivistas y técnicos de la educación, y a partir de ello se entiende y se configura una concepción del currículo entendida como una construcción social. Y posteriormente, ¿cierto?, a las ideas de las posturas críticas, aparecen autores que se han denominado de la corriente postestructuralista, como el que hemos estudiado la semana anterior, Tomás Tadeu da Silva, con la noción de discurso, entendiendo que el currículo, ¿cierto?, es un discurso, y hemos dicho esto en la clase pasada, que una teoría curricular lo que hace es señalar lo que esa particular idea que tiene la teoría sobre el currículo, y no necesariamente lo que es el currículo en sí mismo. Entonces, ese planteamiento de la noción de discurso de da Silva viene, ¿cierto?, a inscribirse en lo que hemos denominado la evolución del currículo. Y es por eso que resulta tan interesante el poder comprender y analizar, es decir, el establecimiento de las conexiones entre los distintos periodos para identificar cuáles son los elementos que tienen continuidad desde el currículo tradicional hasta la noción de discurso, y cómo esos elementos varían durante el tiempo, y cuáles de esos elementos tienen un cambio sustancial o significativo. Y es por eso que vamos a desarrollar este trabajo que está programado para la sesión del día de hoy. Para poder avanzar al trabajo, al punto siguiente de la clase, voy a terminar de saludar a las personas que no he saludado para poder yo registrar la asistencia. Entonces, saludamos a Magdalena Winter. Hola, profe. ¿Cómo estás, Magdalena? Bien, ¿y usted? Bien. Oye, tú sigues allá en Valdivia, ¿cierto? Sí, acá mismo. Ya. Oye, ¿y cómo está el tiempo en tu ciudad? Hoy día está bonito, pero ya empezaron las lluvias. Ah, ya. Sí, No, pero hoy día está bonito. te contamos que aquí no ha llovido. Ah, ¿nada? No, que llueve muy poco acá en este país. Oye, pero es muy bonita tu ciudad, Magdalena. Sí, Ya, mi ciudad. gracias, Magdalena. Vamos a Gracias. saludar a Marcelo Armijo. Hola, profe. ¿Cómo, Marcelo?
Bien, 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 gracias. ¿Y usted? Bien, aquí estamos, gracias. Rocío, ¿cómo estás? Ya, qué bueno, qué bueno. Felipe, Hola, profe. ¿cómo ¿Todo bien? estás? ¿Bien y usted? Bien, aquí estamos, bien, gracias a Dios, muy bien. Oye, Felipe, ¿qué es de tu vida? Eh, Sin mucha novedad, harto estudio, agarrando el ritmo a la U, Sí, pues, sí, eso, pues, y tratando agarrarle el ritmo. de Que no acostumbrarse es al fácil, ritmo. oye. No, nunca es fácil No, después de las vacaciones. no, no, no es nada de fácil, pero hay que hacer un esfuerzo, Felipe, hay que hacer un esfuerzo. Ya, Felipe, gracias. Saludamos a Pablo Muñoz. Hola, profe. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? ¿Y usted? Bien, aquí estamos bien, gracias. Qué bueno. Les, gracias, Pablo. Les Guajardo, Hola, profe. ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Aquí, muy bien, gracias. Qué bueno. Gracias, Les. Christopher, Christopher, bien, vamos a saludar a Aileen. Hola, profe. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ya, qué bueno. Araceli, Hola, Sorry, profe, profe. no había podido prender mi micrófono. ya, en un momento te saludo, Christopher, estamos saludando a Araceli. Araceli, ¿cómo estás? Bien, gracias. Todo bien. Ya, oye, Araceli, tú habías llegado hace rato. Y yo pregunté, ahora me acabo de dar cuenta, yo pregunté hace un momento si alguien nos habíamos saludado y tú nos dijiste, oiga, yo estoy aquí. Ay, perdón, no me di cuenta. Claro, yo ahora me doy cuenta porque te vi hace rato, que antes de que empezara la clase. A la próxima tú me avisas para Araceli porque yo te ofrezco disculpas porque te omití sin intención. Ahora me doy cuenta que tú ya Ay, estabas hace rato. no hay problema. Ya, gracias. Christopher, ahora sí. No había podido prender el micrófono, se había quedado pegado. Ya. Oye, ¿qué es de tu vida, pues, Christopher? Acá, encerradito. Ya. Oye, Christopher, ¿y tú cuando estás encerradito cocinas? ¿Ayudas a algo así como en la vida? Sí, po. Acá todos somos uno. Ya. Oye, ¿y tú qué sabes cocinar, Christopher? De todo. Así como de todo. ¿Qué? Pues sabes cocinar Lo pato a la casero, naranja, por ejemplo. lo casero. Ya, Ujú. ya. Oye, entonces tú después nos puedes contar los que haces, po, tus platillos favoritos. Sí, pues Claro, como para mira. conocerte, pues, Christopher. Po. Puede ser. No me especializo mucho, pero sé hacerlo. Sí, no, pero no te olvides que la práctica contribuye a la especialización. Claro. Ya, Christopher, gracias por el saludo. Oye, y nos falta Amanda, que la veo ahí. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. Entonces nos vamos a conformar en grupos. Ustedes me dan los nombres de las personas que mencionamos la semana pasada. Ya, el primer grupo, ¿quién estaba a cargo? No, Nosotros, Pamela. con Araceli Lucero. Espera un momentito, que estoy anotando. Pamela, ya. Cada uno va a la sala que le corresponde. El grupo 2. El grupo 2. Profe, no entiendo eso como de irse a la sala que le corresponde. Creo que usted nos tiene que asignar. No, pues si acá estamos en la tecnología. Pues Sandra, yo voy a poner la cuestión y cada uno se va. Sandra, ¿tú estás Me en el quedé. grupo de Pamela? No, estoy en el Ya, tú eres equipo. el 2 entonces, tú eres el 2.
Si necesitamos un nombre para ponerle nombre a la cuestión nomás, pues si no, no es que Equipo Alfa, Maravilla, Buena Onda, Escuadrón Lobo. Ya, oye, entonces que el escuadrón Lobo vaya con Sandra. Necesito un tercer Ya. escuadrón. Ignacio va con Sandra, por lo que veo. Sí. ¿Cómo, Sí. cómo me voy con ella, profe? No te preocupes, yo te enseño. Yo he ido Vente muchas para acá, veces. loco, Independencia. Indepe. Ignacio, yo he ido muchas veces, así que yo te enseño, te doy el dato después. Oye, necesitamos un grupo 3 o escuadrón 3. Aquí, profe. Pero un momentito, porque tengo que ver quién. No, nosotros Felipe. parece. Sí, Felipe, Ya. Lucas Reyes. Felipe solamente, porque Felipe, cada uno va a la sala del nombre que yo voy a escribir. Ya. Y Ok. nos falta un cuarto grupo que desconozco quiénes son las otras personas. Escuadrón Halcón, el anterior. Ya, Magdalena. No, profe, yo era el del anterior, yo estaba con Felipe. Ah, tú estás con Felipe, ya, por eso, ya. Sí. ¿Quién es el otro grupo entonces? Yo, profe. Ya, Constanza. Ya, Equipo Hamster. ya. Cada uno acepte la invitación, pues vaya donde tenga que ir. Cada uno vaya. Hola, oye, qué bacán, eso no sabía que se podía hacer. Hola.